Cadero presenta la mesa de reflexión, formación y habilidades para trabajar o emprender en el universo del audio. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva mesa de reflexión en la tercera edición de la Jornada Magistral de Radio, un evento donde compartimos el conocimiento porque tiene que circular y las mejores experiencias y prácticas. Y para eso hoy en esta mesa vamos a hablar de la gestión de los derechos en el universo del audio digital con 3 especialistas y profesionales que nos van a desasnar de aquellas confusiones o zonas grises que a veces en términos de convergencia digital aparecen nuevos interrogantes. Así que hoy nos acompaña Analía Donnarumma, abogada con más de 15 años de experiencia. Ella es, justamente gerente de asuntos legales y nuevos medios en CAPIF y nos va a compartir un poco lo que es la gestión colectiva de los derechos. También nos acompaña Josefina Bonifacio Costa, abogada, especialista, con honores en la UCA incluso, especialista, como les decía, en todo lo que tiene que ver con derechos de autor en la industria de la música, y también es música, así que ahí hay una doble mirada muy interesante por descubrir. Y en tercer lugar nos acompaña Ezequiel Canle Santamaría, abogado, especialista también, tiene un magíster en políticas públicas, pero especialista en propiedad intelectual orientada a la innovación. Así que esta mesa es para que nos ayuden a pensar y a ordenar ideas, ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este espacio es para abrir el debate sobre propiedad intelectual, derechos de autor. ¿Qué hacemos en el universo de las plataformas y el audio digital? Bueno, muchas gracias, más que nada a Cadero por este espacio. Es un placer participar de esta tercera jornada magistral de radio. Y lo cierto es que es un ámbito ideal para hablar y sacar algunos mitos, como bien decías, de qué pasa en el universo digital. Por el lado de CAPIF, les comento, CAPIF es la cámara que agrupa a los productores de fonogramas, con una particularidad: realiza todo lo que tiene que ver la gestión colectiva de derechos, pero vinculada con el derecho de comunicación al público. Es decir, con uno de los tantos derechos que tienen los titulares, ¿no? O sea, en el caso del productor de fonogramas, esta figura que en un principio estuvo muy asociada a un sello discográfico, a una empresa, hoy cada vez está más vinculada a un productor, a una persona física. Hoy en CAPIF hay registrados a los fines del cobro de derechos más de 15.000 personas físicas y también personas jurídicas, con la vieja terminología, pero lo cierto es que ese es el universo grande que hay de personas que cobran derechos de comunicación al público. Esos derechos de comunicación al público no están tan vinculados con el ámbito digital, porque dentro de esa gestión de derechos de comunicación al público que realiza DICAPIF, el mundo online no estaría. O sea, ¿qué pasa dentro de la radio online? Dentro de la radio online se gestiona otro derecho. Hablando de radio online, después hablamos de podcast, que son los dos grandes áreas del audio digital. Dentro de lo que es la radio online hay otro derecho, que no es el de comunicación al público. Tenemos primero que hay una reproducción, o sea, en el ámbito de legal, pero le quiero sacar las etiquetas, se llama webcasting, que son las radios nativas digitales, porque si no está el simulcasting, que son las radios que no son nativas digitales. Pero en el webcasting tenemos lo que hay una reproducción de un fonograma en una base digital para una posterior comunicación al público en redes digitales a través de una URL que es el nombre de la web radio. Entonces, en todo ese universo hay varios derechos distintos al de comunicación al público. Tenemos reproducción digital, tenemos almacenamiento, tenemos transmisión. Y, como decíamos, no está dentro de una gestión colectiva, porque la gestión colectiva de derechos que realiza CAPIF o ADICAPIF, básicamente es por un mandato legal, sino que hay una gestión colectiva, pero por un mandato privado. O sea, los distintos sellos que les interesa esta gestión o que CAPIF haga esta gestión dan un poder especial. Y en base a eso, CAPIF hace esa gestión. Es decir, la licencia que otorga CAPIF para el uso de fonogramas y que tengan esta base digital y que la puedan transmitir, es porque hoy tenemos alrededor de 50 sellos y productores autogestionados o independientes que han dado esa licencia. Es decir, hay un interés del productor de decir: quiero que en el mundo digital me paguen. Hay web radios que pasan
un repertorio que no está dentro de ese mandato y que el titular no tiene ese interés, o no lo sabe, lo desconoce. Pero lo cierto es que CAPIF gestiona alrededor de 50 sellos y otorga una licencia para eso. Es una licencia accesible, muy accesible, porque esto empezó con una finalidad, no sé, en eso cuando hacías 15 años suena como pesado, pero da esa posibilidad de haber vivido el antes, el durante y el ahora. La transformación digital completa. Completa, y empezar con esas web radios que eran mucho más de nicho, de aficionados, era la radio 100% Madonna, la radio 100% Michael Jackson, a tener hoy medios realmente, como puede ser una Congo FM, o como, por dar un ejemplo sin querer, pero porque son... No nombremos a ninguna, así no hay problemas. No, pero hoy son medios, hoy la radio digital es un medio, y bueno, desde CAPIF siempre los tratamos así. Incluso hemos hecho nuestro principal valor agregado como para otorgar las licencias, darle a la radio en lugar de medio. A veces hay media confusión porque dicen, no, yo soy una web radio y me dijeron que no pago nada porque de hecho yo no pago al Estado por una licencia, y estamos en una confusión total. Una cosa es el uso del espacio y obviamente en lo digital no hay una regulación estatal sobre el uso de ese espacio, pero no tiene que ver con los contenidos. Los contenidos bien, sí requieren de una licencia. La licencia, Analía, corregime si lo digo bien, es de web radio. ¿La licencia cómo se llama? ¿O webcasting? Es webcasting. Es una licencia para webcasting de fonogramas. Perfecto, clarísimo. Y ahora vamos a volver, ¿eh? Hacemos una mini entrada en cada uno. Exactamente, después volvemos con el podcast. José, bueno, vos que sos música, pero además tenés la beta legal, ¿cómo ves la industria y qué cosas hay que tener en cuenta desde la creación de música original, pero también aquellos productores y productoras de podcast que quieren incursionar también con un músico, y cómo es la gestión de los derechos en ese caso? Perfecto, bueno, muchas gracias, Jessica, por la presentación, y bueno, nada, especialmente a Cadero por el espacio. La verdad que son temas que nada, suelen generar muchísimos interrogantes, y por ahí hay veces que no es tan fácil acceder a esta información, así que la verdad que genera estos espacios incluso de debates, bueno, en este caso con Ezequiel y con Lía, la verdad que bueno, un placer poder estar acá. Bueno, al momento de uno pensar, ¿no?, en hacer un podcast o hacer un programa de radio online, hay ciertos aspectos legales que uno tendría que tener en cuenta. Voy a hacerme un resumen, después vamos a la música específica, pero hay varios aspectos que uno tendría que tener en cuenta, y en todos esos aspectos, digamos, van a haber derechos intelectuales involucrados, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la marca, en el caso del nombre que uno le quiera poner a su programa, el contenido, ¿sí? O sea, cuál va a ser, digamos, lo fuerte, digamos, de los episodios, si van a ser entrevistas, si va a ser un guión, si ese contenido va a ser original, si uno va a utilizar alguna obra por ahí de algún tercero, y las autorizaciones, bueno, por ahí sé que después va a entrar más en esta temática, pero por ahí qué contratos, sesiones, autorizaciones, que son todos términos que están dando vueltas que uno necesita para poder utilizar ese contenido, porque, y esto es importante que lo dejemos en claro, siempre que querramos utilizar contenido de terceros es necesario pedir una autorización. El hecho de que el contenido esté dando vueltas por internet no quiere decir que nosotros seamos libres para utilizarlo y crear obras nuestras, ¿sí? Sino que vamos a tener que gestionar esas autorizaciones, obviamente dependiendo del contenido y dependiendo de la situación va a ser cómo vamos a manejar, digamos, esa gestión. Después, otro de los elementos por ahí que uno tiene que tener en cuenta es a la hora de hacer la portada, si va a encargar un diseño o una ilustración, cuáles son, digamos, los derechos o las sesiones por ahí de derechos patrimoniales que te tiene que hacer esa diseñadora o esa ilustradora para poder, para que uno pueda utilizar esa imagen, esa portada. Y bueno, obviamente como gran elemento, y que me parece que es clave para tanto el podcasting como para la radio online, que es la música, es un elemento que también le suma muchísima originalidad, ¿no?, al producto, ya sea que uno le ponga una cortina musical o que uno por ahí agregue música, digamos, en el episodio, digamos, entre medio del episodio. Bueno, cuento aparte que yo tengo también un podcast en el que justamente comparto el chivo, comparto herramientas para músicos y músicas independientes, se llama Letra, Música y Derecho,
y comparto estas herramientas, y bueno, yo justamente como cortina musical y me echo como un poco de música en el medio, porque bueno, como son contenidos por ahí un poco pesados, porque obviamente son contenidos legales que a veces que cuesta un poco, como que para hacerlo más dinámico le agregué música. Esa música es mía, yo soy la productora fonográfica de esa música, porque son canciones, son stems, que son como las pistas de algunas pistas de unas canciones mías. Entonces, bueno, yo en ese caso no tuve que gestionar autorización, pero bueno, ¿qué pasa si uno quiere utilizar ya sea música de terceros? O sea, hay distintas opciones, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿qué música utilizo para mi programa? Uno puede utilizar música de terceros, ¿sí? De otros autores y compositores, o de otros productores fonográficos. Bueno, en este caso aplica la misma lógica que les contaba hace un ratito. Uno necesita gestionar las autorizaciones. ¿Y qué autorizaciones yo necesito en el caso de que quiera utilizar X canción que me parece que va con mi podcast, que va con mi contenido? Bueno, por un lado, ¿sí? Voy a necesitar la autorización de autor-compositor, ¿sí? Porque es importante por ahí hacer esta distinción, que en lo que es la música hay distintos derechos en juego, por eso es que hay veces que es más de una autorización la que uno tiene que pedir. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el autor y el compositor, que es quien crea la letra, quien escribe la letra y quien crea la música. Después tenemos, bueno, el intérprete, que es quien canta o ejecuta un instrumento en una canción grabada, y después tenemos, bueno, el productor fonográfico, justamente es el área de Ana, el productor fonográfico, que es el dueño del fonograma, es quien solventó los gastos de grabación. Entonces, si yo quiero utilizar una canción de un tercero, voy a necesitar, por un lado, gestionar la autorización del autor y del compositor, que en el caso de que sea repertorio administrado por SADIC, que SADIC es la sociedad de gestión colectiva que justamente lo que hace es recaudar y distribuye a los autores y compositores, que los representa. Yo voy a tener que gestionar esa autorización vía SADIC, si va a ser una autorización si yo quiero hacerlo para un programa de radio, y otra si lo quiero hacer para un podcast. Y en el caso del productor fonográfico, o sea, si yo voy a utilizar una grabación que es digamos, es de propiedad de otro productor fonográfico, voy a tener que hacer esa gestión. Y en el caso de que el productor puede ser un sello, o sea, una discográfica, o puede ser el propio, en el caso de los artistas independientes, casi siempre uno como artista es su propio productor fonográfico, entonces en ese caso se gestionaría o con el sello o con el productor, digamos, el artista independiente. Ahí le sumo algo a José, que hay una diferencia muy grande quizás entre las distintas sociedades de gestión. O sea, en el ámbito de música tenemos 3 sociedades de gestión. Hay una diferencia, o sea, ADI, que representa a intérpretes, CAPIF, que representa a productores, y SADAIC, que representa a autores y compositores. En el caso de SADAIC es la más amplia en cuanto a sus facultades, y representa a los autores y compositores en la percepción integral de todos los derechos que emergen por el uso. Y esa es la diferencia con ADI y con CAPIF, que su ámbito tuitivo es menor, porque es solamente a los fines del derecho de comunicación al público. Después, al resto de los usos de un fonograma o de una interpretación que está grabada en un fonograma, tiene que hacerse directamente con el titular de derechos. Entonces, todo el resto de esos derechos que comentaba recién José, en el caso de tanto una web radio como un podcast, serán distintas licencias, pero hay que tramitarlas las dos en SADAIC. En el caso de un productor, son distintas licencias, las dos están en cabeza del productor, porque no hay una gestión colectiva, con la diferencia que algunos sellos le pidieron a CAPIF, le dieron un mandato para que lo gestione, en el caso de las web radios, y en el caso de podcast, voy spoileando lo que vamos a decir después, no hay un mandato, o sea, hay que ir sello por sello. Pues mi recomendación, en qué casos conviene esa gestión que a veces parece como grande. Buenísimo. Sí, incluso, sí, tremendo, es verdad, incluso muchas veces me dicen, pero ¿cómo hago para conseguir la autorización? Tengo que ir primero a googlear cuál es el sello, esperar que me contesten. Bueno, así que si Ana nos puedes ahí dar algún tip, sería clave, porque la verdad que es una pregunta que me hacen muy seguido. Bueno, eso sí, eso respecto entonces al uso, digamos, de música de terceras personas. Después está la opción, obviamente, de usar música, de descargarla de esas bibliotecas que se llaman, digamos, música libre de derechos, que en realidad lo que hace es que, digamos, esa plataforma como que te otorga una licencia, una autorización para que uno pueda utilizar esa música, pero bueno, la verdad que esa opción, la verdad que puede ser que se repita la música, entonces que por ahí no sea original para tu programa. Si esa sería por ahí la opción más, bueno, no me queda otra, no sé qué hacer, no puedo gestionar todas estas autorizaciones, tengo que salir ya, bueno, puedo utilizar esa música.
Y bueno, la tercera opción, que siempre para mí es la mejor, obviamente, y la recomendada, es hacer música original, contenido original. Obviamente se preguntarán, bueno, pero si yo no soy música, no soy músico, no soy productora, ¿cómo hago ese contenido original? Bueno, uno podría llegar a contratar a algún productor musical para que, digamos, te haga una canción, una música que sea específicamente pensada para ese episodio, para ese podcast. La verdad que no hay como contenido original. Que bueno, incluso uno, digamos, teniendo esta música, después hasta la puede registrar y puede llegar a generar, digamos, obtener algún beneficio económico con esa música. Es importante por ahí, acá, tener en cuenta que uno le encargue a un productor artístico musical la canción. No quiere decir que este productor tenga algún derecho sobre el fonograma. Muchas veces digamos, la persona del productor fonográfico se confunde un poco con el concepto de productor artístico, productor musical. Sí, productor fonográfico voy a hacer, por ejemplo, yo de mis canciones soy yo la productora fonográfica porque yo pagué al productor musical para que me haga mis canciones, para que me gestione toda la grabación, sí, los arreglos, lo que sea. Entonces yo voy a ser la productora fonográfica de ese contenido original. Lo que sí se recomienda muchas veces es que este productor, como en caso de que sea también compositor y componga y haga, digamos, toda la letra o la melodía de la canción, sí haga una sesión de los derechos económicos sobre esa composición para que, bueno, yo después pueda, digamos, pueda explotar eso económicamente, ¿no? En caso de que, bueno, se dé esa oportunidad. Y acá es importante por ahí entender que yo hablo de cesión de derechos económicos o patrimoniales, porque los derechos, o sea, los derechos de autor tienen o sea, es como que se divide en dos grandes ramas, que es los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales nunca los vamos a poder ceder, o sea, uno nunca se puede desprender de los derechos morales, entonces por ahí está bueno, ¿no?, tener como en cuenta esa distinción. Así que esas serían las tres opciones al momento de utilizar música. Y bueno, obviamente todas tienen sus pros y contras, pero está bueno saber qué tendría que hacer uno cuando elige cada una de esas opciones, porque eso genera por ahí muchas preguntas en ese momento. Excelente. Bueno, recordemos también que Josefina está en justamente la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que es la ventanilla cultural de Estudio Urbano, donde está justamente este manual que les vamos a compartir el link ahora abajo en este video, que es el ABC legal para la industria de la música y el audio en realidad. Así que ahí van a ver todos los detalles, lo que dijo, porque es mucha información, es poco tiempo, pero ahí van a poder amplificar lo que quieran. Sé que, o Ezequiel en realidad, no tanta confianza, queríamos saber, en el marco de, bueno, primero agradecerte por el tiempo, en el marco de este encuentro, las diferencias a grandes rasgos entre propiedad intelectual, hablamos de derechos de autor, y en el universo del audio digital concretamente. Y pensando ya, si querés en algún formato, en el podcast, como para puntualizar ahí todas estas cuestiones que parecen lo mismo y no nada que ver. Está todo bastante clasificado. Contanos, Ezequiel. Bueno, Jessica, muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias a Cadero también, al vicepresidente Gonzalo por esta invitación, y obviamente vos como presidenta de la organización. Y a Ana y a José también, porque está bueno este espacio de conversación y de nutrirnos y hacerles ya esta información a todos los creativos y todas las artistas que forman parte de esta comunidad del audio. ¿Cómo hacer un resumen en los próximos minutos de todo lo que tengo para decir, o tengo ganas de decir? Siento que a Ana y a José les pasó lo mismo, así que voy a tratar de hacerlo sintético, pero claro. Empecemos por el principio. La propiedad intelectual es como la madre de todo lo que estamos conversando, ¿no? Es como el gran paraguas de todo lo que hace a los derechos en el mundo de las industrias creativas, pero de otras industrias también que no son las industrias creativas. La propiedad intelectual es un paraguas que abarca todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el mundo de las patentes, que estamos acostumbrados a escucharlo más en la ciencia, en la farma, en el agro, en la innovación desde otro punto de vista, ¿no? Lo que es marcas, lo que es modelos y diseños industriales, modelos de utilidad, y por supuesto hay algunos otros más rubros dentro de la propiedad intelectual, pero al que nos vamos a limitar un poco hoy es lo que tiene que ver con derecho de autor. Derecho de autor es un gran eje, y claramente mi favorito dentro de la propiedad intelectual. Me imagino que el de Ana y el de José también, porque las vi ahí sonreír. Y claramente, digo, está buenísimo este espacio, sobre todo por lo que dijo José hace un rato, ¿no? La falta de información para la comunidad que
integra lo que es la economía creativa, que es una economía pujante, no solamente en el mundo, sino particularmente en la Argentina. No me voy a poner con muchos datos, pero sí, hasta hace unos años, todo lo que tenía que ver con derecho de autor vinculado a industrias creativas en la Argentina generaba aproximadamente un 10% del PBI, eran entre un 8 y un 10. Digamos, en la ciudad de Buenos Aires también, hasta hace unos años, el PBI de la ciudad, el 10% lo generaban las industrias creativas. Obviamente después de la pandemia todavía no hay números claros, pero son números bastante contundentes. En ese sentido, todo lo que es radio online y, por supuesto, podcast, aportan y aportan un montón. El mundo del derecho de autor en el podcast. Voy a ir como desmenuzando todas esas cosas que dijiste y si me olvido de alguna, por favor, recordámela. El mundo del derecho de autor en el podcast es columna vertebral, como en todo el resto de las industrias creativas. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a desconocer como artistas. Yo soy abogado, pero además también he tenido mi faceta de actor. Lo tiro acá, ya que cada uno tira su chivo, yo tengo el mío. No tengo ninguna obra en cartel ahora, pero si la tengo se los voy a decir. Eh, y hay muchos aspectos a considerar. Yo el otro día también un poco, hace un par de semanas, conversando con José de este tema. Con José nos conocemos hace mucho y tenemos la suerte de trabajar y hemos trabajado en distintos lugares. Y conversamos un poco de, bueno, cómo arrancar a contarle a un creativo, un artista que nos escucha, que le damos una clase, que tratamos de resumirle un poco de información de lo que puede ser útil. Obviamente hay distintos aspectos. Uno podría ser de acorde al contenido que tenemos. Bueno, tenemos contenido generado por ejemplo, el guión. Tenemos contenido que puede ser audio específico, digamos, vamos a llamarlo música, porque el guión también se transforma en un audio, pero obviamente siempre hay un escrito antes. Todo lo que tiene que ver con, digo, un tema para mí súper importante que está un poco menospreciado en la comunicación, pero es todo lo que tiene que ver con el rol de los actores y las actrices que ponen su voz, digamos, intérpretes, ¿no? Actores y actrices intérpretes que ponen su voz, también eso es súper importante. Todo lo que tiene que ver con imagen, porque imagen o voz, digamos, una sesión de imagen, una sesión de voz, para el caso del podcast. Todo lo que tiene que ver con lo que mencionó José hace un rato, con la marca. Hay algo ahí que me parece súper interesante porque la comunidad del podcast tiene un potencial enorme en lo que tiene que ver con creación de comunidad, que para mí eso es una de las cosas que a mí más me atraen en el mundo del podcast. Uno escucha temas de su interés, que a veces pueden ser temas de nicho, puede ser desde el mundo cripto hasta de plantas o cuentos de terror. Digamos, hay una infinidad de contenido en el mundo del podcast, que eso es alucinante, completamente fascinante, y es de muy fácil acceso también, que eso está súper bueno, ¿no? Y lo que tiene que ver con la cuestión de creación de comunidad, ahí vuelvo a lo que decía de la marca, porque cuando uno construye una comunidad, construye también un producto y un servicio que uno brinda y se para sobre una plataforma. Esa plataforma termina siendo tu marca. En el caso de, supongamos que yo tengo mi podcast, que se llama Podcast Seque, que es mi apodo, Seque Legal, vamos a decirle. Bueno, yo empiezo a construir una comunidad y esa comunidad muchas veces también va creciendo y muchas veces aporta el contenido que yo genero, aporta de una manera económica, ¿no? Comprando productos, comprando servicios, incluso muchas veces todo lo que tiene que ver con crowdfunding, digamos, el financiamiento colectivo de determinados productos, en este caso culturales, digamos, y si yo no tengo esa marca registrada, pero me creé una comunidad enorme, me creé un producto, un mensaje, misiones, valores, un objetivo, digamos, cierta identificación, que me distingue a mí, ese podcast, esa comunidad que creé, esos servicios de otro, bueno, voy a estar en un problema. Porque, digamos, si mañana quiere José venir y crear su podcast, sé que legal, y yo no lo registré, por más que José sería raro que le ponga sé que legal, digamos, puede hacerlo, porque yo no registré ese producto como marca. También estamos acostumbrados a escuchar últimamente mucho de derecho de autor en el mundo de la cultura, en las industrias creativas, pero poco de marca. Dejo el tema marca. Sacudón, les hago un sacudón así no se me duerme porque si bien es tarde ya, para algunos puede ser temprano. Otro tema que me parece súper relevante es todo lo que tiene que ver con lo contractual, porque nosotros venimos hablando por supuesto, ¿no? de guión, de creación, de audio, de licencias, bueno, pero todo eso es como el gran paraguas, digo, así como teníamos el paraguas o la madre que era la propiedad intelectual y uno de los rubros, el derecho de autor y derechos conexos. Perdón, también digo, es importante, porque la tengo ahí en Analía y digo derechos de autor y derechos conexos. Que ahora voy a esa explicación, o se la dejo a Analía para irnos pasando la pelota. Pero algo que es muy importante también es todo lo que tiene que ver con lo contractual. Estamos también acostumbrados a escuchar, bueno, uy, contrato, uy, qué pesado, uy, qué pocas ganas, uy, le tengo que pagar a alguien, uy, pero será importante. Bueno, sí, es importante.
Porque ¿qué pasa si yo le encargo a alguien que me escriba un guión o escribo un guión con alguien, digamos? ¿Y de quién es ese guión? ¿Qué puedo hacer yo que le encargue a alguien con ese guión? ¿Qué puedo hacer yo si tengo, vamos a hacer comillas en el aire, pero no me las van a ver por ahí? Tengo la mitad de ese guión. Bueno, obviamente un contrato con quien coescriba eso o quien me escriba eso. ¿Qué pasa si, como dijo José, digo, para mí también es fundamental la música original, tanto en el webcasting como en el multicasting, tanto como en lo que tiene que ver con el podcast, digamos. El podcast, digo, es, así como decía hace un rato que el derecho de autor para mí es columna vertebral de las industrias creativas y la economía creativa, el audio es la columna vertebral, lo sonoro del podcast. Digo, podemos tener un guión increíble, pero si no lo alimentamos de una buena arquitectura de sonido, y bueno, yo creo que es probable que fallemos, digo, no quiero condenar a nadie, Es digo, muy pero probable que hoy todo se torne más audiovisual, incluso los podcasts ya empiezan a total, tener imágenes. total. Creo que el audio y la imagen y para las nuevas generaciones van muy unidos. Sí es interesante poner el foco, pero bueno, cada vez se va más complejizando. Esto que comentaba en un principio. A ver, yo en un punto, no es que discrepo, no es que quiero tener polémica a la Por mesa, favor, tengamos polémica. pero, y más que quedan pocos minutos, pero esto que yo hablaba del antes y durante y el ahora, realmente yo me dedico a esta rama porque me apasionó de hace mucho tiempo, y hablar de derechos de autor, o sea, soy abogada de la familia de derechos de autor, me miraban y decían, no me sirve para nada, no le puedo encargar una asociación, si me pasa algo, era la paria. Y hoy las veces tengo a todos mis primos, che, mira, estoy vendiendo por Instagram, necesito registrar mi marca. O sea, hoy nos atraviesa, hoy algo que parecía tan lejano y que solamente era para el mundo de los creativos máximos, hoy estamos todos involucrados y, como decía Ezequiel, es parte de la economía del día a día. O sea, hoy no podés salir a un mercado que está a través de Internet totalmente online y sin un límite territorial. O sea, vos podías tener tu tienda de venta de lo que sea en tu barrio, que no había problema, si había a 10 cuadras, 20 cuadras, 30 cuadras otra marca, otra tienda con el mismo nombre, porque no había problema. Pero hoy que estamos todos bajo el mismo territorio digital, sí tenés que darle importancia a tu marca, a tu forma, a tu sello distintivo, a ser creativo, o sea, que haya 500 podcasts de la misma forma. O sea, hoy la creatividad me parece que es el valor más agregado que puede tener, y más que nunca. Y vuelvo en esto que sí, uno que venía del antes a la hora, hay mucha información, hay mucha más información de la que había, hay que animarse a buscar, hay que animarse, o sea, sí creo que cuando uno no está interesado 100% empapado en un proyecto o todavía no está con toda su energía puesta ahí, parecería que no hay información o no la ve, pero cuando te pones, empezás a buscar y hay mucha información. Que desmitifiquen que ir a las sociedades de gestión es algo imposible, que no te atienden. Hoy creo que también internamente las sociedades de gestión cambiaron el chip, están para dar un servicio, están para informar. Me parece que lo que hacen con la ventanilla es espectacular, porque uno, si tenía algún tema legal, sabía que podía acudir, o sea, algo de familia, o sea, podía acudir a, no sé, el colegio de abogados, mismo a los juzgados, que alguna solución te iban a dar. Incluso desde las facultades, de los institutos, pero de derecho de autor no había nada, y me parece genial que vos puedas tener una duda, hasta incluso que pueda ser marcaria, cómo lo busco, o sea, hay muchas opciones. El punto acá es, hay muchas opciones, busquen, van a encontrar hoy sí a un abogado desde el más experto, que obviamente quizás es inalcanzable, hasta algunos que nos dedicamos por amor. Yo diría Con que mucha busquen, pasión. pero que no hagan como hacemos muchas veces, y yo lo hago, y tengo a mi hermana y mi padre médicos. No busquen, pero no se queden con No, lo primero que dicen los buscadores también, porque también no, lo que pasa seguro. es eso, ¿no? Uno dice, bueno, busquen. Digo, para seguir con la polémica, Ani. Pero No, no. busquen, pero con cuidado, porque uno pone, ¿qué derechos tengo? Y por ahí uno encuentra una página de Colombia y no se dio cuenta, digo, y no tenemos la misma normativa. O se le dirige a las políticas de derecho de autor de Instagram, y bueno, van a aplicar el Fair Use, que es No, norteamericano. seguramente, pero que busquen ayuda, quise decir, que busquen que van a Busquen encontrar, ayuda, sí, sí. que van a encontrar esa respuesta mucho más rápido y más accesible.
Hacemos- Bueno, ese mensaje parroquial, recursos hoy hay, eso tengan mucho cuidado, como decía Ezequiel, de no quedarse solamente con lo que buscaron, pero sí buscar quizás las direcciones de dónde pueden despejar la duda, sea porque acuden a una sociedad de gestión, sea porque la ventanilla es increíble de asesoramiento, es un asesoramiento exclusivo para lo que es derechos de propiedad intelectual. O sea, hoy hay el manual, incluso hay más recursos para buscar la información que a veces creo que a nosotros tres nos pasó tener que estudiar del libro, es muy pesada la propiedad intelectual para estudiar y tratar de definir la de las leyes. Y también acercarse al espacio de la Cámara. Recordemos que en Cadero también tenemos nuestros abogados y abogadas que asesoran a cada asociado que tiene dudas legales y también derivan en las sociedades de gestión que correspondan según el caso. Me parece súper interesante lo que están diciendo los tres y las tres. En realidad, nosotros estamos gestionando activos intangibles en el mundo del audio, en el audiovisual, y estos bienes y servicios digitales que muchas veces se ponen en duda. ¿Por qué? Porque hay mucha creatividad, mucha creación humana, mucha expresión sobre eso, y no pensamos en el lado B o todos los riesgos que podría suponer exponernos a exponer esos bienes y servicios en Internet, en el ecosistema digital, y después nos desayunamos o nos enteramos que hay 2 o 3 usando nuestras marcas. Entonces, uno de los requisitos inclusive para ser radio o productora asociada de Cadero tiene que ver con la propiedad intelectual del dominio, el NICAR registrado en nuestro país, el dominio si está en el exterior también, los comprobantes, la licencia de web radio, como siempre decimos, el registro en la ENACOM como productora de contenido, digamos, hay una serie bueno, ni hablar de estar dado de alta en la FIP, que es una condición indispensable para poder operar en nuestras economías, aunque sea en la condición más baja de monotributo, no importa, el tema es estar formalizados dentro del ecosistema, porque también es una manera de protegerse. Creo que el concepto que está sobrevolando todo el tiempo en esta conversación es la protección y también que esa obra de arte, sea radio, podcast, no sé, audiolibro, audiocuento, lo que sea, esté circulando, pero esté también protegida y que uno pueda ceder derechos haciendo contratos, autorizaciones, pero para tener un resguardo de lo que se está haciendo. ¿Qué opinan respecto de el mundo que se nos viene en el audio digital? ¿Quién quiere tomar la posta? ¿Puedo hacer un No, agregado antes? sí, yo también quería Sí, hacer un agregado. Obvio, empezás, empezás. Empiezo, bueno, no, que me parece importante, bueno, Ceci, justo que estás hablando de todo lo que es protección, hacer una diferencia que nada, es un concepto que está bueno tener en claro que en el caso de la propiedad industrial, como la marca y lo que contaba sé que hace un ratito, uno, el registro, o sea, hacer estos registros tiene carácter constitutivo, o sea, del derecho, o sea, que uno tiene que hacer registros, lo que contaba sé que tenés que hacer el registro y vos vas a tener la propiedad sobre esa marca una vez que el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es, digamos, el instituto que otorga las marcas, una vez que el INPI te otorgó, te concedió la marca. Si no, puede pasar que aunque yo la use un montón de tiempo, venga otra persona, la registre antes y yo ya pierdo ese derecho. Por eso es que es muy importante el registro. En el caso de los derechos de autor, que es todo esto que estamos viendo del contenido, bueno, de la música, el derecho de autor uno lo tiene desde el momento de la creación. Yo desde el momento que hice mi canción tengo el derecho sobre mi canción y yo podría llegar a probar que esa canción es mía con cualquier otro medio de prueba más allá del registro. Obviamente el registro, en este caso en la DNDA, a mí me va a dar la posibilidad de tener una prueba oficial, ¿no? Con fecha cierta, digamos, de que yo tengo la propiedad sobre esa canción, y después obviamente me va a servir para ir a hacer los registros, bueno, en este caso para hacer el registro en SAIC. Pero es importante entender que yo el derecho de autor lo tengo desde el momento en el que creo y lo podría probar en caso de un conflicto legal, lo podría probar con cualquier medio de prueba, y en el caso de la, digamos, de la propiedad industrial, por ejemplo, el tema de marcas, yo tengo que hacer el registro para poder impedir que otros lo utilicen y tener la propiedad exclusiva. Ese también es un requisito para ser parte de Cadero, tener registrada la marca en el INPI. Sé Muy que bien. Muy bien. No, yo quería agregar algo, digamos, primo de lo que dijo José recién, porque vos dijiste algo que es súper importante, dos cosas, muchas cosas importantes, pero digamos dos que a mí me quedaron rebotando. Una, hablaste de activos intangibles, y ahí yo adhiero al 100%, digo, ya hablar de propiedad intelectual me parece que ha quedado un poco antiguo y lo que tenemos que empezar a hablar es de activos intangibles, que es una opinión personal, por supuesto, pero veo caras que hacen sí, así que me siento acompañado. Y el otro tema es el de, vos dijiste las ideas. Sin ponerme platónico, pero platónico de Platón, del mundo de las ideas, claramente hay una diferenciación entre lo que es la protección de una idea, digo, la creación de una idea, la protección de una idea y la expresión de esa idea. Las ideas en el mundo del derecho de autor no son protegibles.
Digo, y eso me parece súper importante. Digo, las ideas no se protegen. O sea, yo no puedo pretender monopolizar una idea. Entonces, eso es un concepto bastante importante. Lo que se protege es la expresión de esa idea. Por eso José, Ana, yo, vos y todos y todas quienes hablamos de propiedad intelectual hablamos de originalidad. Ese es el gran concepto que vamos a buscar. No nos va a importar si es lindo, si es feo, si es divertido, si entretiene, si no entretiene. Lo que nos va a importar justamente es el concepto de originalidad, ese aporte que le hace, esa impronta del autor o de la autora sobre esa expresión de esa obra, de esa idea. Creo que en el mundo, perdón, Sí. en el No, mundo podcast lo podemos ver, por ejemplo, hay varios podcasts hablando, no sé, recomendando libros o recomendando películas o hablando de temas varios, cada uno, o sea, la idea es la misma, es dar la opinión sobre o recomendar, pero cada uno lo va a hacer con su impronta personal, o sea, con una expresión distinta. Eso es lo que se protege. O sea, si no, tengo la idea de hacer un podcast de recetas, y bueno, eso no está protegido. Eso es lo que protege también a la humanidad, ¿no? Que no seamos un bot. Que es no hay un monopolio de la idea. Sí. Exacto. Bueno, vos decías, ¿querés redondear? ¿Cómo damos cierre a esto? Sí. Bueno, a ver, consejos que podría dar, algunos como pequeños tips rápidos, así como concretos, para que tengan en cuenta. No tomen, como ya dijimos, cosas libres que estén en internet. Si lo llegan a hacer y llegan a tener un problema, no entren en pánico. Muchas veces uno cree que toma una fotografía, toma un pedazo de un audio y por ahí lo hace con fines irónicos o burlescos, y en ese caso obviamente está contemplado en la parodia, si bien no explícitamente en nuestra normativa, pero sí en otras. Digamos, no entren en pánico si tienen algún problema legal vinculado al derecho de autor o a la propiedad intelectual. Tranquilícense, consulten a un abogado, una abogada o alguna de las sociedades de gestión colectiva, Cadero, La Ventanilla. Digo, por suerte, hoy algo también que me gustaría que se lleven todas las personas que nos están escuchando es, como verán, hay un montón de herramientas, como dijo Ani, que están disponibles ahí, que no necesariamente es poner en Google qué hago con este problema, sino ir a CAPIF, ir a ADI, ir a SADAIC, ir a la DNDA, ir a Cadero, ir a La Ventanilla del Ministerio de Cultura de Estudio Urbano. Digo, y seguramente hay un montón más que no vamos a nombrar porque podríamos estar años. Otro tema es registren. Los registros, por suerte, en la Argentina y sobre todo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, son muy accesibles, por no decir muy baratos, que listo, lo dije. La realidad es que sí, son muy, muy accesibles. Es sencillo el trámite, también pueden consultar con algún abogado, con una sociedad de gestión colectiva para ver cómo hacer este registro, que es súper sencillo, es bastante digital hoy en día, por suerte. Si bien todavía podríamos exigir un poco más de digitalización a la DNDA, es bastante accesible, es bastante amistoso el sistema. Y registren sus marcas, y efectivo, exactamente. Registren sus marcas. Es importante que tengan registrada la marca, como dijo Ani hace un rato, hoy el mundo está globalizado, digo, hace 35, 40, 50 años, hoy todo pasa por redes sociales, tenemos un podcast, tenemos una radio online, pero también tenemos una cuenta en Instagram, en Twitter, en Twitch, hoy hacemos twitcheamos, muy bien. Streameamos, digo, también podríamos hablar pronto de eso, y nada, es importante que tengan los registros hechos para proteger sus creaciones, sus obras y cómo expresaron esas ideas. Ahí lo que decías, como cerrando este panel y bloque, cómo veo el mundo del audio, cómo veo el audiovisual, por así decirlo. Creo que a diferencia que hay un punto que es que el derecho y que los medios se concibieron más estancos, y que, bueno, hoy ya hasta incluso creo que superaron el término convergencia. Y creo que van a tener que encontrar esa forma, porque hoy estamos como por el lado del usuario, es como siento que compran un ticket para llegar a Mar del Plata en tren y quieren usarlo para ir en avión, para ir en ómnibus y para además que les sirva para el peaje cuando va por la ruta. Y el derecho va medio, no, necesitas un ticket para el tren, un ticket para el avión, o sea, para hacerlo gráfico. Hay que ver de qué manera y en qué punto, porque es cierto que en cada uso hay distintos derechos. Del otro lado, y más me los imagino a las nuevas generaciones, ya vienen con una concepción de un proyecto donde va a ir por todas las plataformas y redes habidas y por haber, y por todos los medios, y no son todos lo mismo. Entonces, va a tener una radio que va a salir por aire, pero al mismo tiempo va a salir online, y también lo voy a dar por una canal de televisión, y va a salir por Twitch, y va a estar en YouTube, y son, al nivel derecho, varias licencias. Creo que en un punto, muchas licencias que en algún punto son colectivas, son de gestión colectiva, y en otro punto no. Entonces creo que estamos en ese punto,
que espero y creo que a futuros el derecho va a acompañar. José. Bueno, yo un mini agregado a modo de conclusión, que me parece, bueno, que es clave estos espacios y todo lo que fuimos nombrando, todas las herramientas que hoy en día es más fácil, ¿no?, encontrar. Yo hace unos años, cuando arranqué, ¿no?, un poco este camino en la música independiente, me pasó que me costó mucho encontrar herramientas y no fue hace tantos años, y hago como un paralelo con hoy en día, y es real lo que decían Ana y Seke, que hoy en día es más fácil acceder a esta información. Creo que por ahí tuvo un poco que ver, ¿no?, la pandemia y el hecho de que primero que explotó el contenido digital, si bien el contenido digital siempre había estado presente, creo que en los años de pandemia esto se hizo, digamos, todavía creció mucho más, y creo que esto hizo también que haya información que esté más accesible. Pero bueno, me parece que está bueno que vamos con esta idea de lo importante que es tomar conciencia de justamente de poder, digamos, o de la importancia, ¿no? Repito, pero de la importancia de conocer qué derechos tenemos y de conocer cómo gestionar los derechos, cómo utilizar el contenido de terceros, porque la verdad que va a ser la única forma de que realmente podamos pensar en un proyecto a largo plazo, o sea, que se sostenga en el tiempo, de poder pensar en un proyecto artístico que pueda ser profesional, incluso, ¿no?, pensar en poder vivir de nuestro arte. Por eso me parece tan importante, o tan importantes todas, o visibilizar todas estas temáticas. Excelente. Bueno, un placer formar parte de este panel. Excelente, ya el cierre también es tuyo. Esta mesa estuvo pensada especialmente para productores y productoras artísticas de radios online, productoras de podcast, aquellos que editan también. Los editores muchas veces tienen un rol ahí de, bueno, no me lo especificaron en el guión, elijo y pongo tal cortina, tal música. No, esto justamente de lo que estamos hablando es todas las partes tienen que conocer lo que hacen y cuáles son sus derechos. Ahora sí vamos haciendo el cierre. Ezequiel, últimas palabras, y dejamos las redes sociales de cada uno de ustedes para que quieran seguirlos o hacerles alguna consulta. No hay ningún problema. Bueno, mis redes son en Instagram, @soyseke. Muy fácil. Muy fácil, muy relajado. Y si no, me pueden escribir también por LinkedIn, Ezequiel Calvi Santamaría. Último consejo, ya hay un montón y les quemé la cabeza, pero acá voy con otro que también es de quemacocos, es hagan contratos, firmen contratos de cesión, de licencia, de autorización, como quieran llamarlo, pero firmen contratos con sus creativos, con sus guionistas, con sus diseñadores de sonido, con actores y actrices que pongan la voz o que hagan doblajes. Y otro consejo que no tiene que ver tanto con el mundo del derecho, pero sí, porque lo dijimos, es trabajen con gente que se especialice en diseño sonoro. Eso es súper importante, digo, no solamente, digamos, con músicos y con músicas, sino con especialistas en diseño sonoro. Como dije hace un ratito, la arquitectura de sonido es fundamental en esta industria, particularmente en el podcast. Me parece que este también es un consejo que, siendo abogado amigo de la industria, se los recomendaría. Gracias por esta participación, encantadísimo. Gracias. Ani, las vías de contacto con Capif. Capif, busca la página, capif.org.ar. Mi email es mi apellido es larguísimo, pero si se acuerdan del arquero italiano va a ser más fácil, adonaruma.org.ar, y ahí pueden contactar conmigo. Y me quedo pendiente de podcast, así que el que quiera hacer un podcast sobre ese tema, me contacta. Perfecto. José, ¿tus vías de redes o de contacto? Bueno, pueden buscarme en Instagram, Josefina B, de _legal. Ahí yo subo mucha información sobre la industria sonora. Y también, bueno, mi podcast, Letra, Música y Derecho, de Josefina B, que lo encuentran en Spotify, y también hay muchas herramientas. Y si quieren me pueden escribir por Instagram. Bueno, muchísimas gracias por la generosidad, por el tiempo y por compartir, que eso es lo más importante. Un abrazo a toda la ronda. Seguimos en la tercera edición de la Jornada Magistral de Radio.